Buenas buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos una nueva edición del Ágora, del Consejo Asesor de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA. Dentro de estos encuentros online que llevamos a cabo desde hace ya varios meses, un encuentro mensual eh, que fundamentalmente trata sobre reflexiones sobre sanidad y salud, dirigidas fundamentalmente a gestores de la salud, a socios y no socios de la sociedad en SEDISA. Bienvenidos a todos los que os habéis podido conectar. Eh, Nuestros agradecimientos desde el Consejo al presidente de SEDISA y al presidente de la Fundación, don José Soto y don Joaquín Estevez, y decirles que el Ágora es un foro de debate, es un foro de debate abierto, que siempre intentamos que haya personas de relevancia y que los temas que se traten sean temas de o bien de actualidad o bien que sean de bastante interés para los gestores sanitarios. Permítame que hoy me permita decir que desde el foro, desde nosotros, desde SEDISA, desde el Consejo, transmitimos la solidaridad a los familiares de la catástrofe que está ocurriendo en la comunidad autónoma donde yo vivo. Bien, eh, en realidad lo más importante de este Ágora es el debate de las personas que forman parte como panelistas. Este debate ha sido organizado fundamentalmente por don José Martín, que va a hacer la presentación de los dos ponentes, tanto de Lola Alguacil y de Luis Carretero. Como bien saben, el debate suele durar una hora, no más de 60 minutos, y es grabado. Y pretendemos que haya siempre tiempo para que las personas que se conectan puedan también participar en el mismo a través de un sistema de hacer preguntas, nada más. Yo quiero agradecerles, obviamente, no tanto a Pepe Martín como a Lola Alguacil como a Luis Carretero la disposición que han tenido. Son personas muy relevantes, tienen una agenda muy complicada. Por tanto, el que estén aquí para nosotros es un lujo y les quiero dar las gracias. Le doy la palabra ya a José Jesús Martín Martín, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, director de la Cátedra de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias y miembro del Consejo Asesor de la Sociedad Española de Directivos, SEDISA. Pepe, adelante. Buenas tardes. Bienvenida y bienvenido a este foro de debate. El título yo creo que ya es expresivo: el gobierno de la sanidad pública entre el inmovilismo y la reforma. Aun arriesgándome a simplificar mucho, yo creo que podemos plantearnos que hay tres grupos o tres escenarios, tres líneas sobre el debate de la reforma en las organizaciones sanitarias públicas, que constituyen el esqueleto central del Sistema Nacional de Salud. Por un lado, están aquellos expertos que consideran que el sistema está globalmente bien y que los cambios y las reformas que se necesitan, por ejemplo, para resolver problemas de accesibilidad, se pueden solucionar con incrementos marginales de la gestión o con innovaciones no disruptivas. Por otro lado, están aquellos que creen que nuestras organizaciones sanitarias públicas, nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestro Sistema Nacional de Salud están en una decadencia irreversible, y que de alguna forma nos deslizamos hacia una especie de abismo en cámara lenta que al final, dentro de más pronto que tarde, tendríamos un sistema dual, en donde el sistema público se quedaría dedicado o focalizado en las clases de renta media o de renta media baja o de renta baja, un sistema de beneficencia en definitiva. Y una tercera opción, otro tercer grupo de expertos, consideran que se necesitan cambios
en el marco institucional, en la estructura, en el gobierno de los centros sanitarios públicos de calado, importantes. Y aunque son muy difíciles, todavía estamos a tiempo, incluso si podemos aprovechar el viento de cola de la digitalización y la inteligencia artificial, todavía estaríamos a tiempo de salvar el Sistema Nacional de Salud y la forma, la eficiencia, la calidad de las organizaciones sanitarias. Simplificando mucho, esto serían tres posturas. Y en este contexto de discutir, tengo la suerte, el privilegio y el placer de presentar a nuestros dos ponentes. Lola Guasil es licenciada en Medicina y Cirugía, es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, atesora en su haber varios másteres, másteres en Gestión Administrativa, máster en Ética Asistencial y máster universitario en Economía de la Salud y Organizaciones Sanitarias. Ha gestionado y tiene experiencia en atención primaria en su primera etapa profesional como directivo en Cádiz y Sevilla. Ha sido directora médica del Hospital Materno-Infantil del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y ha tenido una importante y destacada trayectoria directiva como gerente de hospitales públicos, como por ejemplo el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y la área de gestión sanitaria de Valme en Sevilla. A nivel de gestión central, de centro corporativo, a nivel de la comunidad autónoma, ha sido responsable de servicios regionales en la planificación sanitaria de atención primaria en Andalucía y ha sido directora general de asistencia sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. Muchísimas gracias, Lola, por tu asistencia, por estar aquí. Y el otro conferenciante o ponente es Luis Carretero Alcántara, doctor en Economía por la Universidad de Málaga y máster en Estadística Aplicada por la UNED, y ha ocupado, al igual que Lola, numerosos puestos directivos en centros sanitarios. Concretamente, en su función de director gerente, ha sido gerente de la Fundación Hospital Alcorcón de Madrid, del Hospital Universitario Son Dureta y del Hospital Universitario Son Espace en Palma de Mallorca y Marina Salud en Denia. Y luego a nivel autonómico, a nivel corporativo, a nivel de territorio, ha sido director de gestión del Servicio de Salud de las Islas Baleares y director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. En el momento actual, Lola es ahora mismo directora gerente del Hospital Quirón en Marbella y Luis es en la actualidad director gerente del Servicio Cántabro de Salud. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Lola. Estamos en expectativa positiva de tratar de aprender de vuestra sabiduría. Y sin nada más, Lola, tienes la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias a Mariano Guerrero y a Pepe Martín por haberme invitado a participar esta tarde con todos ustedes y por supuesto por compartir la mesa de debate con Luis Carretero que bueno, que nos une, yo creo que a todos nosotros, pues yo creo que ya larga trayectoria en la responsabilidad de la gestión de servicios públicos de salud. Mi azotea actual de ser la directora gerente de un hospital privado en Marbella del Grupo Quirón Salud ha hecho que durante los 3, 4 últimos años que llevo allí haya podido acercarme a los servicios de salud públicos que me vieron nacer como directivo de una manera, yo creo que muchísimo más emocional. Sinceramente lo tengo que decir. Cuando uno se lee el documento resumen que Pepe Martín ha preparado para SEDISA sobre qué es lo que nos ha pasado en los últimos tiempos, desde que empezamos a hablar de la necesidad de una reforma de los sistemas sanitarios públicos, uno suele caer en la trampa de volver a repetir sistemáticamente lo que hace muchísimo tiempo todos nosotros venimos siendo partícipes y protagonistas. Sabemos que estamos en un proceso de análisis continuo, pero yo no veo la luz en que avancemos mucho respecto de lo que ya hace mucho tiempo que muchos de nosotros cuando éramos más jóvenes hablábamos, ¿no? De una organización administrativa y presupuestaria rígida, de un marco normativo en cuanto a la gestión de personas absolutamente encorsetado, de una falta de profesionalización en la gestión que me consta que SEDISA lucha denodadamente por conseguirla y que muchos de nosotros hemos sufrido en nuestras propias carnes. Una falta, yo creo que de evaluación sistemática
autocrítica y rigurosa de qué fórmulas de gestión son las más válidas para poder sacar mayor nivel de excelencia, de eficiencia y de longevidad a lo largo del tiempo, de permanencia en el tiempo de nuestros sistemas sanitarios públicos. Y la verdad es que uno, cuando se pone autocríticamente como protagonista de haber participado de una u otra manera en la construcción de este sistema sanitario público y se pone delante de estas reflexiones de un experto como Pepe, no le queda más remedio a uno que a veces desmoronarse y decir qué es lo que nos ha pasado, que no hemos sido capaces de cambiar o muy poco, las grandes encorsetamientos que tiene el sistema sanitario público para poder desarrollarse como debía. Sobre todo porque estamos en un momento, yo creo que crucial, en el que la desigualdad en salud está siendo absolutamente manifiesta. Si consultamos las últimas publicaciones sobre la sanidad privada en España, el aseguramiento privado está creciendo en este país en unas comunidades más que en otras, pero sorprendentemente en aquellas comunidades en donde no había aseguramiento privado, se está produciendo un incremento del aseguramiento privado absolutamente desbordante, con una línea mantenida en el tiempo cada año de más de un 5%. Esto nos está diciendo muchas cosas a los servidores públicos, porque la propia ciudadanía está participando activamente en el gobierno. De esta manera ha decidido voluntariamente suscribir una póliza de seguro privado, posiblemente de una manera que antes ni siquiera imaginábamos, y lejos del sistema de aseguramiento de Madrid-Cataluña, que tradicionalmente ha sido muy alto, comunidades autónomas en donde esto era prácticamente residual. La ciudadanía nos está dando una lección y una participación activa en la toma de decisiones que nos debería estar haciendo reflexionar profundamente, porque sencillamente están eligiendo una alternativa para su asistencia sanitaria que no es precisamente el sistema público, y esto está condicionando una desigualdad en salud brutal, porque como muy bien decía Pepe, en ese tercer escenario que muchos de nosotros podemos compartir, se necesitarían cambios profundos para que verdaderamente el sistema público de asistencia sanitaria no se quedara en algo residual, en donde cualquier ciudadano, a través de sus votos, pudiera decidir que no quiere que sus impuestos vayan a un sistema público de salud, sino que prefiere con su dinero de bolsillo pues solicitar una póliza de aseguramiento e ir a la sanidad privada. Cuando uno reflexiona sobre esto, a uno le entran muchas ganas, sobre todo si está enamorado del sistema sanitario público, como en mi caso, preguntarse abiertamente determinadas reflexiones, que es lo que yo quiero lanzar al foro para que discutamos sobre ellas. De verdad, ¿por qué no estamos trabajando en salud pública de verdad? ¿Por qué no estamos haciendo de nuestra agenda política las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acerca de salud en todas las políticas, el principio de One Health? Sencillamente porque no da dinero. Da mucho más dinero en medicalizar a la ciudadanía, gastar dinero en fármacos caros, necesarios, pero por supuesto muy caros, en donde muchísimos intereses económicos juegan alrededor de la ganancia económica de crear cuantos más hospitales mejor, cuantos fármacos más caros mejor, cuantas más innovaciones terapéuticas mejor, a precios que los ciudadanos posiblemente no nos podamos permitir. Y esto hace que no tengamos ningún interés, sobre todo desde el punto de vista del mercado, en mejorar la salud de la ciudadanía, invirtiendo en conceptos reales de salud pública que sabemos que verdaderamente disminuirían la prevalencia de enfermedades en nuestras comunidades. Pero es que además nos hemos dedicado a concentrar nuestros esfuerzos políticamente hablando en sembrar de centros de atención primaria y hospitales de diferente nivel, alta resolución, baja resolución, con hospitalización, hospitales comarcales en cada uno de los rincones de nuestra geografía, cuando sabíamos, cuando lo estábamos haciendo, que no íbamos a ser capaces de llenarlos de contenido porque nos iban a faltar el recurso más preciado, que eran los profesionales que los mantienen abiertos. Ganar en eficiencia, en calidad, sin meterle mano verdaderamente a la evaluación sistemática de lo que somos capaces de hacer en resultados en salud, yo sinceramente y de forma autocrítica creo que es engañarse.
Si a todo esto sumamos que hoy por hoy en este país ya es posible que un paciente vierta sus antecedentes personales en su historia clínica sin ver a su médico a través de su móvil. Si es posible que cuando una entrevista estructurada, no necesariamente realizada por un médico, se indica un síntoma clave que desarrolla un algoritmo para indicar un determinado número de pruebas diagnósticas ante ese síntoma, que se pueden realizar y citar a la vez en acto único para que los pacientes se sometan a ellas, cuyos resultados pueden ser vistos desde un facultativo cómodamente instalado en su casa a través de su móvil para indicar un tratamiento a un paciente sin necesidad ni siquiera de que el médico haya visto al paciente, dedicando el tiempo más preciado del profesional, que es el recurso más caro, a realizar intervenciones cuando se necesitan verdaderamente intervenir los dos seres humanos, ya sea para una intervención quirúrgica, para una exploración diagnóstica que no se haya podido realizar de esa manera. Hoy en día esto ya es posible, pero además es absolutamente posible el manejo de las grandísimas e ingentes bases de datos que tenemos en las diferentes comunidades autónomas, todavía sin compartir, que es prácticamente un delito, que no existiera una base de datos común en todo el país en donde pudiéramos realizar un gobierno de la base de datos de salud de la población y poder orientar una asistencia sanitaria de manera predictiva, personalizada, proactiva. No hemos invertido nada, y mucho menos después de la pandemia, que hubo una ingente inyección económica en nuestros servicios de salud porque verdaderamente se necesitaba, pero no hemos tenido la valentía de dedicar muy poquito presupuesto en comparación con lo que se ha gastado para invertir en el gobierno de las bases de datos a nivel nacional, en la unificación de historia clínica a nivel nacional que nos permitiría tener un diagnóstico absolutamente definido que la inteligencia artificial nos daría para orientar nuestros servicios de salud hacia lo que verdaderamente la gente necesita. Nuestros hospitales y nuestros centros de salud están llenos de actividades que no aportan ningún valor añadido a la asistencia sanitaria. Ninguno. Y no somos capaces de despreciar eso que no aporta valor añadido y al cambio tenemos listas de espera en procedimientos diagnósticos, listas de espera en intervenciones quirúrgicas, listas de espera para patología que está bajo la superficie del agua como un iceberg después de el desastre del COVID y que no hemos hecho más que tapar porque somos incapaces de mantener un sistema sanitario absolutamente accesible. La verdad es que con la edad que tenemos no podemos tampoco ser ingenuos, ¿no? Otorgar a la inteligencia artificial y al gobierno de la base de datos el futuro de la atención sanitaria en nuestro país, en el sistema sanitario público, dejaría al lado a un montón de ciudadanos con una brecha digital tremenda, que son las personas más mayores, pluripatológicas y complejas, que no tienen la misma habilidad que cualquier persona joven a la hora de manejar una relación con su médico a través de plataformas virtuales, como ya hacemos otro tipo de pacientes. Y no podemos olvidar que esta brecha digital sería también un lastre y un componente de la inequidad que supondría esa explosión del gobierno de la base de datos de la medicina predictiva, personalizada y manejada por la inteligencia artificial para muchos ciudadanos que no se encontrarían en esa situación. Yo creo que tenemos que ir hacia una política de concentración de recursos en términos generales. Creo que la concentración de recursos tendría una vertiente muy positiva para facilitarle a los profesionales que no quieren estar trabajando en sitios alejados de grandes ciudades la posibilidad de sentirse mejor, siempre y cuando fuéramos capaces de llevar esa telemedicina a lugares recónditos de toda la geografía española en donde verdaderamente la brecha digital de esa población puede suponer un problema. Creo que nos hemos dedicado a ganar quien se haya dedicado a la política. Yo afortunadamente no seleccioné esa opción vital en mi vida profesional, pero sí es verdad que he estado muy cerca del desarrollo de un sistema de salud absolutamente
centrifugado en el que se ha llevado centros de atención primaria y hospitales a cualquier rincón que no vamos a ser capaces de soportar. Y hemos condenado a los profesionales sanitarios con nuestras ofertas públicas de empleo absolutamente lentas, después de mucho tiempo de interino, irse cuando uno ya tiene su vida en una ciudad a trasladarse a otra sin solución de continuidad. Creo que estos desafíos del sistema sanitario público en nuestro país deberían ser más valientes, invertir en tecnología punta, en bases de datos comunes, en análisis verdadero de cómo de bien lo hacemos en cada uno de los diferentes rincones de este país, porque tenemos la gran suerte de que hasta eso lo tenemos oculto. No hemos sido valientes en publicar datos de indicadores de mortalidad o de morbilidad hospitalaria para decir, pues, una cirugía cardíaca en este hospital mejor no, y sí en este otro, y tenemos muchos sitios sin explorar desde el punto de vista profundo de la evaluación sistemática de resultados en salud. 17 comunidades autónomas, base de datos inconexa, no es posible realizar una gestión y un gobierno de esos datos, una inteligencia artificial que hace 10 años ya llegó a nuestro mundo tomando decisiones con algoritmos absolutamente clínicos y sustituyendo la labor del médico en muchas especialidades. Y mi propuesta iría por una concentración de recursos, un desarrollo de esa inversión en tecnología sanitaria, sin olvidar el papel fundamental de la universidad a la hora de la formación de nuestros profesionales. Los médicos del futuro no van a tener que estudiar el MIR de memoria, ni resolver un examen tipo test para saber si voy a poder acceder a tal especialidad en el Gregorio Marañón o en el Hospital de Valme. Los futuros profesionales van a ser expertos en manejo de base de datos y en la toma de decisiones clínicas basadas en algoritmos, y su tiempo precioso estará dedicado a dar la mano al paciente, a mirarle a los ojos y a que la frontera entre el ordenador y ellos desaparezcan. Y por supuesto la enfermería tendrá, desde mi humilde punto de vista, una labor absolutamente imprescindible. Yo dudo mucho que la inteligencia artificial pueda sustituir una mano, una caricia del médico, de la enfermera, un mirar a los ojos al paciente que en tal pueblecito está sufriendo porque está solo y sus hijos están en la capital. Y creo que la labor del cuidado no va a poder ser sustituida fácilmente, aunque sí veo mucho más fácilmente sustituible la labor de los médicos en el manejo clínico de nuestros pacientes. Una salud pública fuerte bajo el enfoque de One Health, una revisión de esa desconcentración de recursos que hemos hecho, hacer compatible la vida de los médicos en sus casas. Se puede hacer todo hoy prácticamente, sospecha diagnóstica, indicaciones de pruebas complementarias sin necesidad de estar en el hospital. Se puede dar un alta a través de una aplicación móvil sin necesidad de estar en el hospital. Y desde luego un fortalecimiento de la labor de la enfermería allá donde los pacientes nos necesitan, y una inversión tecnológica profunda. Un ministerio de salud fuerte, un ministerio de salud en el que sea capaz de aglutinar esa base de datos, que sea el dueño de esa base de datos del país, que sea capaz de desconcentrar información para la toma de decisiones. Creo que si este país no se prepara para lo que ya ha llegado hace más de 10 años, que es la innovación tecnológica basada en inteligencia artificial, y no retomamos la formación de nuestros profesionales, la sanidad privada nos va a ganar, ya nos está ganando ese pulso a pasos agigantados. Y creo que la ciudadanía se merece un sistema sanitario público igual de fuerte que hemos disfrutado hace muchos años, y deberíamos hacer todo lo posible porque no se deteriorara, porque creo que el sistema sanitario público es la mejor manera de cohesión social que una sociedad evolucionada y moderna puede seguir teniendo para sus pacientes. No creo que nadie deba prescindir de una asistencia sanitaria porque no sea capaz de pagar 150 euros por una póliza de seguro, sea cual sea la decisión que se tome. Y creo que necesitamos un pacto de Estado por la sanidad pública de este país. No sé si me he pasado del tiempo, pero lo que quería deciros en cuanto a reflexión, creo que el debate igual nos da para más juego, Pepe. No sé si me he pasado del tiempo o no. Un poquitito, pero estupendo, pero estupendo. Luis,
Tienes la palabra. Venga, muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a Sedisa y a Mariano y a ti mismo por la oportunidad de compartir este rato, tanto con Lola de compañera como con todos los que estáis al otro lado. Me gustaría, es una suerte hablar después de Lola porque así me ahorro una parte de lo que iba a comentar. Pero fijaros que nuestro sistema sanitario en este momento está en una doble encrucijada. Yo le llamo siempre el cielo y el suelo. En el cielo tenemos una oportunidad que nos está dando la explosión tecnológica, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías en el ámbito médico, que nos debían permitir hacer las cosas mucho mejor y con una mayor productividad en el corto plazo. Y que nos dan una oportunidad grandísima de dar un salto en la manera de hacer sanidad. Pero claro, para que podamos aprovechar toda esa explosión tecnológica, necesitamos mirar un poquito hacia nuestras organizaciones. Por eso me parecía más que apropiado el tema que habíais elegido para el Ágora. Porque igual que tenemos esa gran oportunidad de hacer cosas en el ámbito de la innovación tecnológica, tenemos unas organizaciones sanitarias que poco a poco se van deteriorando y que a veces, dado que se van haciendo de una manera lenta, nos encontramos como casi con el elefante en la habitación, que nadie lo nombra. A todos nos gusta mucho más referirnos a la tecnología, a los grandes proyectos que tenemos en marcha, a la financiación de esos proyectos que nos va a permitir dar un salto de gigante en muchas cosas, pero es que si no tenemos organizaciones capaces de reinventarse y de aprovechar todos esos cambios, pues va a ser una oportunidad, si no perdida, muy mal aprovechada. Y pensando un poco en esa doble perspectiva, había pensado en estos días mirar en la web del Ministerio de Sanidad, en el SIAE, en el Sistema de Información de Atención Especializada, qué ha pasado, a grosso modo, con la gestión sanitaria o con la actividad de los hospitales en los últimos años. Y lo que he hecho es sumar, pues, cómo han evolucionado pues, variables o indicadores como el número de partos, pues ha bajado un 26%. Eso sí, hacemos muchísimas más resonancias, un 91% más desde el año 2010 hasta el 22. Y en los grandes bloques de actividad hospitalaria, pues hacemos las mismas primeras visitas que hace 10 años, más o menos las mismas altas, un 2% de incremento, y un poquito más de intervenciones quirúrgicas, un 6%, más ambulatorias y menos con ingreso, como es natural. Eso por la parte de la actividad. Si tuviera que poner un titular, hacemos parecida actividad que en el año 2010. ¿Qué ha pasado con el número de profesionales en el sistema? Pues que tenemos un 25% más de médicos que en el año 2010 en hospitales públicos en España y un 27% si miramos el conjunto de la plantilla también en el total de hospitales públicos en España. Y en el gasto, pues el gasto ha aumentado un 49,59%. Alguien podría decir, bueno, ¿y la inflación? La inflación un 27%. O sea que si tuviéramos que poner a examen, y evidentemente son números groseros, habría que profundizar, pero seguramente a los que estéis en gestión sanitaria en estos últimos años no os extrañará. Si tuviéramos que poner a examen la productividad del sistema sanitario, pues ha ido muy para abajo en este tiempo, en picado. Cuando deberíamos esperar que el cambio tecnológico lo que generara fuera lo contrario. Si miramos el barómetro sanitario, pues también se me ha ocurrido comparar la pregunta clave del barómetro sanitario, cómo de satisfecho está con su sistema sanitario, pues el estrato mayor de más satisfacción, esto funciona muy bien, pues entre el año 19 y el año 24, en la primera oleada que se ha publicado ahora de junio, ha ido descendiendo desde un 23,2% hasta un 12,1%, continuadamente. La oleada intermedia se mantiene, ha bajado también un poquito, pero bueno, más o menos se mantiene. La de hay que hacer cambios, aunque la cosa no está tan mal, pero hay que hacer cambios.
el bloque de hay que hacer cambios muy importantes porque esto no funciona, pues ha pasado del 23% al 28,7%, con un aumento progresivo año a año. Y la de está tan mal que habría que rehacerlo de cero ha pasado de un residual 4% en el año 19 a un significativo 14,9% este año. O sea que si miramos la encuesta, tenemos que preocuparnos. Y como ya decía Lola anteriormente, si miramos la evolución del doble aseguramiento en España en los últimos años, es espectacular. El aumento continuado, lo comentaba Lola también, del 4, 5, 6% anual continuado en los últimos años, nos dice una cosa muy clara. Hay millones de ciudadanos que cuando pueden pagan 2 veces por la sanidad porque desde la sanidad pública no estamos ofreciéndoles lo que ellos esperan de nosotros. Con seguridad que también, a pesar de pagar 2 veces, utilizarán en lo que les conviene la privada y lo que les conviene la pública. Faltaría más. Pero claramente hay un agujero de capacidad de prestar el servicio que esperan nuestros ciudadanos en el sistema sanitario. Y como decía Lola también, pues eso nos puede llevar a que sin darnos cuenta y poquito a poco vayamos evolucionando hacia un sistema de beneficencia, que no es ni lo que queremos ni lo que hasta ahora es el sistema sanitario público en España. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque además, cuando se han introducido proyectos de reforma, iniciativas de cambio, de nuevas formas de gestión, como decía Pepe en su documento, cada vez que han aparecido esas reformas, han tenido una eclosión importante, un éxito en resultados y un proceso rápido de destrucción y de desaparición. Todas. ¿Y por qué pasa eso? Pues desde mi punto de vista, porque nos hemos dotado o hemos decidido que la sanidad pública se gestiona a nivel autonómico. Y tenemos que pensar cómo es la dinámica del sistema autonómico en España. Y básicamente es una dinámica cortoplacista. Es una dinámica en la que hay elecciones cada 4 años, pero el horizonte real normalmente entre 2 o 3 años, entre que se empieza y estás trabajando, y por lo tanto son horizontes en los que con la mejor voluntad del mundo cada comunidad autónoma intenta dar resultados a sus ciudadanos a corto plazo. Y dar resultados a corto plazo se lleva mal con reformas necesarias que con seguridad tendrán un conflicto y una resistencia a corto plazo y unos resultados claros a largo plazo. Y eso es un problema. Eso es un problema porque eso seguramente nos está llevando a decisiones en las que se negocia a veces en el corto plazo. Las personas o las entidades con las que negociamos, ya sean sindicatos, ya sean proveedores, tienen una perspectiva nacional o mundial, mientras que nosotros, nuestros servicios de salud, tenemos una perspectiva regional. Y eso nos pone en una situación de debilidad importante a la hora de plantear un posible conflicto, una escasez de material o un proyecto de reforma. Desde mi punto de vista, deberíamos de reflexionar sobre si la arquitectura de nuestro Sistema Nacional de Salud necesita de un componente que favorezca esa visión a largo plazo. No debería ser un componente politizado ni de peso político, porque entonces nos encontraríamos con la confrontación habitual, Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas, que se hace más fuerte pues, si los colores políticos son distintos. Yo lo veo más como algo parecido a la AIREF, como una agencia que por una parte determine buenas y malas prácticas de gestión sanitaria, que acredite organizaciones sanitarias en buena gestión y que también ponga de manifiesto cuando se producen situaciones de mala gestión y que, a ser posible, evalúe posibles acuerdos sobre condiciones laborales que lleven o que puedan poner en peligro la viabilidad futura de las organizaciones sanitarias cuando la situación sea distinta. Porque en ese entorno de negociación a corto plazo
si estamos en una situación económica de bonanza, el riesgo financiero se disipa. Pero cuando en momentos posteriores aparece una situación de crisis económica, el riesgo financiero se vuelca con la consecuencia de todas las negociaciones y de todos los cambios que se han hecho en los años de bonanza económica. Necesitamos una entidad que regule y que ponga eso de manifiesto. Que no admita, o que al menos ponga negro sobre blanco cuando se negocia sobre bases que puedan poner en peligro la estabilidad del sistema a largo plazo. También hay enseñanzas que podemos recoger de todas esas experiencias que hemos tenido en estos últimos años de cambio en las formas de gestión. Porque han sido globalmente experiencias muy positivas, con evaluaciones espectaculares cuando se han analizado desde el punto de vista de indicadores, de análisis de eficiencia, incluso de satisfacción de usuarios, de listas de espera. Pero cuando se ha decidido acabar con ellas, no se ha decidido por ninguna evaluación. Se ha decidido por un acuerdo sindical, por una conveniencia política, siempre con una visión de corto plazo. Por eso esa necesidad de romper con el corto plazo o de compensar el corto plazo con otros mecanismos. Pero hemos recogido aportaciones muy importantes. Hemos visto que las organizaciones sanitarias funcionan mejor cuando son más flexibles, cuando se orientan más a la codecisión con los profesionales, cuando introducen un foco hacia los resultados, tanto económicos como asistenciales, cuando existe un sistema de financiación que no sea la financiación prospectiva, te doy un 2% más de lo que gastaste el año anterior, o cuando se ponen en marcha sistemas de retribución que se basan más en la consecución de resultados que en el café para todos y en igualar por el que menos aporta a la organización. Por lo tanto, como conclusión, si queréis, para esta primera intervención, tenemos que mirar, que hacernos mirar qué está pasando en el sistema sanitario. Está cambiando poco a poco o está perdiendo poco a poco mucha productividad, mucha capacidad de atraer al ciudadano y mucha satisfacción de los ciudadanos, y debemos preocuparnos por eso. Debemos preocuparnos porque no podemos conformarnos con dejar esa lenta decadencia y que se lo lleve pues quien venga en la legislatura siguiente. Tenemos que ser activos en ese proceso. Tenemos que buscar contrapesos que dejen de fomentar el corto plazo o que de alguna manera introduzcan elementos de largo plazo en la toma de decisiones y en el marco organizativo del sistema sanitario. Y tenemos, de alguna manera, que aprender de las experiencias que ya hemos vivido, tanto de concesiones como de formas de gestión directa distintas de la gestión tradicional, tanto de lo bueno que han aportado como de por qué han desaparecido, para introducir esas mejoras en nuestro sistema sanitario. Y seguro que va a valer la pena. Gracias. Hola, muchas gracias Luis, muchas gracias Lola. Yo creo que, bueno, que da para 3 horas de debate, aunque no nos está permitido, da para 3 horas. Me ha parecido impresionante las dos intervenciones. No sé si queréis comentar algo entre vosotros dos, ¿no? O si pasamos directamente a que hagan preguntas, bien Mariano, bien los participantes, o bien yo, que me estoy mordiendo la lengua en estos instantes. Yo solo, que aunque parezca que no hemos puesto de acuerdo Lola y yo para decir las cosas, no es verdad, no nos hemos puesto de acuerdo. Simplemente que desde puntos de vista distintos, al final hemos llegado a conclusiones muy complementarias y muy parecidas, y me da mucha alegría, Lola, de que podamos coincidir en eso. A mí también, Luis. Y la verdad es que yo siento bueno, sencillamente me da mucha tristeza, porque yo creo que seguro que muchas de las personas que nos están escuchando, que son directivos de este país y que ya tienen una edad, a lo mejor no tanto la gente que tenga ahora mismo 35 años, como cuando nosotros empezamos de directivos, que éramos muy pequeños, porque éramos muy pequeños, 30 años siendo directivo era ya meterte del tirón
en una historia apasionante. Me da mucha tristeza y siento mucha pena realmente de que toda la vida trabajando por el sistema sanitario público de este país, muchos de los que nos estarán escuchando y nosotros mismos, eh, seamos ahora, espectadores de un deterioro que yo no he visto nunca. Yo creo que es que estamos en un cambio de ciclo, verdaderamente estamos en un cambio de ciclo, no es una reforma más, la reforma de atención primaria, la puesta en marcha de los CHARES, los centros de alta resolución, no, de todas las EVA, hemos pasado por tantas cosas con tanta ilusión por reflotar lo que habíamos conseguido en el peldaño anterior, que yo ahora mismo siento, por una parte, tristeza y también impotencia. Lo que pasa que como uno es guerrillero, porque uno en esto de los sistemas sanitarios, uno es guerrillero, pues no para de darle vueltas a la cabeza a ver qué cosas podemos, en qué tren nos podemos subir para dejar de hablar de lo que llevamos hablando mucho tiempo. El encosetamiento, hemos inventado modelos de incentivo, hemos flexibilizado la gestión de los profesionales. Luego, al final, os digo una cosa, yo trabajo en un hospital privado, pero para echar a un jefe de servicio en un hospital privado te la tienes que ver y desear también. O sea que a medida que la gente se va estabilizando en su puesto de trabajo, aunque tengas capacidad de modificar, no es tan fácil tampoco. La rigidez administrativa llega, en las empresas públicas llegó. Y inventamos las empresas públicas y la rigidez administrativa también llegó. Como yo soy optimista, yo pienso que tenemos que sacar de la gente joven la mejor energía posible para que reflexionen hacia el futuro que ya está aquí. Y sigo pensando que el sistema sanitario público de este país tiene que invertir, como decía Luis, en, en tecnología, en vanguardia, en toma de decisiones, en eficiencia y dejar de hacer lo que hemos venido haciendo siempre, porque eso ya no vale y no aporta ningún valor añadido a la asistencia sanitaria. Muy Sí, bien. y si me permití una Sí, cosita, Luis. yo lo que continuaría de la reflexión de Lola, que seguramente lo que sí podemos transmitir es inconformismo. Eso es. Nosotros sabemos que esto se puede hacer mucho mejor, porque lo hemos vivido, porque hemos luchado y hemos trabajado en proyectos en los que se han podido cambiar cosas y tenemos que transmitir ese inconformismo. Lo que no podemos nunca es como directivos admitir o pensar que las cosas son como son y que no podemos cambiarlas, porque entonces deberíamos dedicarnos a otra cosa. Muy bien. Me Buena reflexión. parece, me parece estupendo. Y yo, salvo que Mariano tenga otra cosa, sí me gustaría intervenir. Venga. Eh, eh, yo coincido con vosotros y querría hacer una pregunta y antes una breve reflexión que me parece que sintetiza el espíritu de lo que habéis dicho, me parece. Entonces, me vaya a permitir que cite el Evangelio, concretamente a San Lucas 5, 37, 39. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Yo tengo la Bueno. impresión de que ante el invierno demográfico, las tecnologías disruptivas, la digitalización, la inteligencia artificial, estamos tratando de reformar las cosas con unos odres viejos, unos odres que en su inicio los montó don Francisco Franco, en su inicio el Insalud, y que después la arquitectura institucional, la arquitectura organizativa, aunque se ha modernizado, se ha hecho en los buques insignia de los servicios regionales de salud, permanece básicamente intacto. El control presupuestario, un control administrativo, una ley de contratos del Estado asfixiante y luego el elefante en la habitación. Y ahí mi pregunta. ¿Realmente podemos reformar nuestras organizaciones, aprovechar el empuje de las tecnologías disruptivas que vienen, manteniendo un marco de relaciones laborales, un marco estatutario que en gran medida tiene décadas y convierte a España en algo raro, porque en la mayoría de los países de nuestro entorno los profesionales médicos y el resto de profesionales sanitarios y no sanitarios no se regulan por un marco funcionarial? Y ahí os dejo el toro y se abre la posibilidad de otro próximo Ágora que pudiera discutir el tema del marco de relaciones laborales en un futuro disruptivo. Lola,
por aquello, si quieres tú empezar y termina Luis, o bueno, o al revés, disculpad si no pretendo quien quiera. Luis, tú primero, que empecé yo primero. Venga, como ahora, a mí me pasa lo que a Lola, que vamos pasando de lo público a lo privado, de lo privado a lo público. Yo ahora que he vuelto a lo público, fíjate, después de toda la vida criticando el marco estatutario, después de toda la vida diciendo que por favor vamos a cambiar a otro marco y después de ver que en otros marcos se pueden hacer las cosas mucho mejor, yo ahora solo me conformaría con no pervertir más el marco estatutario. Porque el problema no es lo que dice el estatuto, sino lo que cada día se va pactando, limitando la capacidad organizativa de las organizaciones sanitarias mucho más allá de las rigideces que pone el estatuto. Y ese es el problema ahora, que no se trata solo de modificar el estatuto, sino de cómo hago tabla rasa de todos esos acuerdos, decisiones, resoluciones, etcétera, que van limitando la capacidad para tomar cualquier decisión de adaptación de la organización en una organización sanitaria pública hoy en día. Pues Muchas gracias. yo creo que a lo que ha dicho Luis y en la experiencia que estoy teniendo ahora en el marco de regulación también de la sanidad privada, yo sinceramente creo que daríamos un salto cualitativo importantísimo aún con el mismo marco regulatorio si nosotros pudiéramos seleccionar a los mejores profesionales, si pudiéramos incentivarlos y diferenciarlos de los que no lo son tanto, y si pudiéramos decirle a los que no son buenos profesionales por su falta de implicación en el trabajo o por su falta de competencia, que no vinieran a trabajar mañana. Si eso lo pudiéramos hacer en el marco que tenemos ahora mismo, que creo recordar, Pepe, pero tú en esto eres más experto que yo, la evaluación de competencia estaba dentro del acuerdo marco que regulaba la relación contractual, si fuésemos lo suficientemente valientes como para hacerlo y no dejarnos contaminar por lo que acaba de decir Luis, ¿no? Por los acuerdos sistemáticos, sindicatos, por en medio y tal, yo creo que podríamos avanzar bastante, porque cuando te vas al mundo privado tampoco es tan fácil quitar a los profesionales que tenemos. Yo no puedo despedir a una enfermera o cambiarla de puesto de trabajo si creo, porque tiene derechos adquiridos, si no la puedo mover la tengo que indemnizar, hay indemnizaciones de 150.000 euros. Quiero decir, muchas veces estamos confundidos creyendo que la gestión de los profesionales en el marco privado es más fácil que en el público. Yo he trabajado en los dos sitios y os voy a decir que he hecho más cosas en la pública que en la privada, gestionando personas. Pero hay que tener la habilidad de hacerlo sin salirte de ese marco. Y estoy con Luis en que esa aplicación del modelo sometido a tanta tensión negociadora en el corto hace que esto sea muy difícil. Pero yo estoy segura que tanto Luis como yo, como Mariano, como Pepe, que hemos vivido una gran parte de nuestra vida en lo público, tenemos historias extraordinarias de grandes éxitos que contar también en la gestión de personas. Hay de todo, siempre. Siempre te encuentras con alguien que te puso una zancadilla y te boicoteó durante un año un proyecto, pero la inmensa mayoría de las veces son experiencias en gestión gratificantes, por lo menos en mi experiencia. Yo, sin embargo, creo que la odre vieja y el vino viejo de Pepe es una metáfora, no sé si llamarla así, metáfora, maravillosa de lo que nos está pasando. Vuelvo a insistir, no necesitamos reforma, es que estamos delante de un cambio de ciclo. El mundo ya no es lo que era. Mirad, os voy a contar una cosa que me ha pasado hoy. Nada de lo que os he contado lo he sacado del ChatGPT, doy mi palabra de honor. Doy mi palabra de honor. Pero he tenido la curiosidad de preguntarle al ChatGPT cuáles eran los elementos claves para salvar al sistema sanitario público de este país. Alucinaríais con lo que cuenta. Y lo ha hecho en un minuto. Y en este mundo que os reto a que le hagáis cualquier pregunta sobre este tema, a mí no me ha gustado el ChatGPT porque no me ha contado nada nuevo. Ha tenido una capacidad maravillosa de sintetizar todo lo que hemos construido los humanos, no las máquinas. Y no me ha contado nada nuevo. Tenemos todavía el reto de poner encima de la mesa innovaciones humanas. Pero creo que vamos muy lento y muy tarde porque el ChatGPT lo va a hacer
Y es un ChatGPT gratis, no es súper mega especializado, y por supuesto no tenía ni pajolera idea de gestión sanitaria. Y ya lo ha hecho. Muy bien, Lola. No, sí, pero es por la cuestión del tiempo, ¿no? Tengo delegados los derechos de decisión como moderador. Y como estamos mal del tiempo, quiero que, en función de todo lo que hemos comentado, de todo lo que ha quedado pendiente, que tenéis el minuto de oro. Tenéis un minuto de oro en el cual tenéis que sintetizar en menos de un minuto lo que sentís, lo que experimentáis, vuestra voluntad de explicar algo. Entonces, como creo, ya me he liado y no sé quién tiene que tener el primer minuto de oro, pero bueno, empieza tú, Lola, porque fuiste tú la que empezaste, pues tú primero, Vale, Lola, y cierra Luis, si os parece, si no al revés. vale, muy bien. Bueno, yo Un creo que minuto. un minuto. Yo creo que hemos hablado de los elementos claves que nos hacen reflexionar sobre que así no podemos continuar. Ese así no podemos continuar nos obliga a reflexionar y a priorizar por dónde empezar. Y para empezar, yo diría que si no somos capaces de desarrollar un pacto político por la sanidad para evitar ese cortoplacismo que se señalaba antes, si no somos capaces de utilizar los instrumentos que ya tenemos, como el Estatuto Marco, para sacar el jugo a todo lo que ya se decidió en su momento de su publicación, y si no somos capaces de invertir en tecnología de base de datos y en formar a los nuevos profesionales en un escenario radicalmente distinto del que los que ya peinamos cana hemos tenido, desgraciadamente creo que el sistema sanitario público de este país se encontrará en una grave encrucijada. Sin embargo, creo que la gente que estamos al frente de instituciones hoy y los jóvenes que nos van a suceder tendrán la suficiente capacidad como para darse cuenta de que el sistema sanitario público de este país es el mejor instrumento de cohesión social que hace a los seres humanos iguales ante la enfermedad. Y por último, la visión salubrista. Invirtamos en salud pública. No hace falta invertir tanto en asistencia como en salud pública. Muchas gracias, Lola. Luis, tu minuto. Venga, fijaros que tenemos que ser conscientes de que la evolución de nuestro sistema sanitario en términos de productividad y de gestión deja mucho que desear y es preocupante. Y para eso tenemos que mirar en el largo plazo. Tenemos que ser capaces de romper el cortoplacismo en el funcionamiento de nuestro sistema sanitario y mirar un poco más allá. Tenemos que aprender de lo que ya se ha hecho en el sistema sanitario, pero no copiar todo, sino simplemente aprender de lo que se ha hecho. Y hay una oportunidad importantísima, y son las nuevas generaciones de profesionales. Nuestras nuevas generaciones de profesionales no quieren ser funcionarios. De hecho, nos sorprendemos cuando le ofrecemos una plaza en propiedad casi regalada y nos dicen, no, yo prefiero un contrato temporal, pero con mejor ámbito de formación. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de tomar la iniciativa de no ir a remolque de otras organizaciones que no nos van a aportar soluciones y de crear marcos organizativos que sean capaces de enamorar a nuestros profesionales y de ilusionarlos con el futuro. Y es posible y lo vamos a poder hacer entre todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Lola. Yo creo que el tiempo lamentablemente ha terminado y creo que, bueno, que este debate con dos expertos como Lola y como Luis deja un montón de ideas que pueden permitir conversaciones, porque al fin y al cabo esto es un foro que lo que quiere es extender una conversación. Ni Lola, ni Luis, ni yo como moderadores tenemos ni la verdad ni adoctrinamos nada. Pretendemos que la gente piense y reflexione sobre lo maravilloso que sería poder mantener, tener y mejorar un sistema sanitario para toda la población. Y muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a los participantes que nos están escuchando. Mariano, tienes la Bueno, palabra. yo salgo animado. Es verdad que al principio estaba en la decadencia irreversible, fruto de llevar tantísimos años trabajando en el sistema sanitario público y ver a veces la poca valentía que ha existido políticamente para hacer una reforma de calado. Por tanto,
cedo obviamente el futuro hacia los que lo tienen y obviamente espero que les vaya bastante mejor a la hora de conseguir que las reformas del sistema sanitario público se hagan tal y como vosotros muy bien habéis dicho, con aportación de ideas, como han ido aportando diferentes informes y últimamente, y no cabe la menor duda, el ChatGPT. Yo me ha gustado muchísimo que Lola haga un planteamiento a la concentración de recursos. En el sistema sanitario privado de todo el mundo se está haciendo una importantísima concentración de recursos. Nosotros hacemos lo contrario, justamente vamos hacia hacer cada día más cosas y reparando, vamos como surciendo el sistema. Me ha gustado mucho y es verdad, y ahí hay que estamos en otro mundo y que el sistema sanitario no vive solo. El guiño a la importancia de la enfermería te lo agradezco porque creo que es un agente fundamental del caso del futuro y de una forma muy, muy especial al tema de las propias universidades. Las universidades no pueden estar al margen de este propio debate. Y Luis que es una persona que es tan listo, ha centrado el tema en un punto en el que es irreversible la discusión, porque el sistema sanitario público español a día de hoy es bastante menos productivo que hace 20 años. Y a pesar de eso, produce una menor satisfacción a los propios ciudadanos y como bien ha dicho Lola, hay muchas cosas que hacemos que aportan muy poco valor. Por tanto, ahí hay una cuestión de poner el foco fijo. Ahí hay una cuestión en la que evidentemente el Estatuto Marco, por mucho que lo miremos y lo queramos y lo remiremos, no nos va a ayudar demasiado a la hora de hacer un aumento de la productividad, un aumento de la satisfacción de los propios ciudadanos y una eliminación de política de no hacer. Yo creo que el debate es absolutamente fascinante. Yo creo que estamos en fase de deciros adiós. Os agradezco enormemente el debate como tal, vuestra participación, vuestro tiempo. Espero y deseo que los participantes vía de esta tecnología pues hayan también podido disfrutar. Evidentemente, este debate haremos unas notas que trasladaremos y el propio informe este de que hemos hablado de José Martín, algunos dirán, ¿dónde está ese informe? Lo vamos a tener dentro de unos cuantos días colgado en la página web de SEDISA y obviamente tienen acceso todos los socios de la propia sociedad. Me ha gustado muchísimo, os agradezco tanto a Lola como a Luis y de una forma muy especial a Pepe el que hayamos estado este rato, siempre corto, pero que ha puesto muchos puntos sobre el así. Yo soy más de pedirle a los políticos que sean un poco más valientes y que no miren tanto el cortoplacismo electoral a la hora de las reformas. Eso es fundamental para cualquier país que quiera mirar hacia un futuro de estabilidad. Gracias, nos tenemos que despedir y muchísimas gracias al equipo técnico de SEDISA, Carmen muy especialmente por el apoyo tecnológico y técnico que nos da. Nosotros nos vamos ahora con otro menester. Buscaremos la forma de seguir en contacto, tanto Lola como Luis, ¿verdad? Bueno, siempre nos llevamos muchos años encontrándonos y Pepe también. A Pepe, miembro del Consejo Asesor. Y bueno, esperemos que alguno de vosotros se anime también a formar parte de ese foro, que yo creo que es un foro interesante y con un extraordinario escenario de libertad. Muchísimas gracias y... Muchísimas gracias. Gracias de verdad por habernos invitado. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Muchas Buena gracias, tarde. Luis. Muchas Gracias, Luis. Adiós. Pepe. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Claro.